Muy buenas tardes, queridos alumnos. El tema de hoy es razones trigonométricas de ángulos agudos. El Estado invierte parte de sus recursos que provienen del pago de impuestos en la construcción de obras públicas como viviendas, puentes, etc. Estas construcciones requieren conocimientos más amplios que la geometría. En ese sentido, la trigonometría provee mayores recursos que permiten, por ejemplo, realizar cálculos respecto a puntos muy alejados, inaccesibles de nuestra población, o también aplicamos trigonometría en nuestra ciudad. Observen la siguiente imagen y la siguiente situación. Ana y Dora van de paseo por una plaza y comentan acerca de los atractivos que tiene. Ana: el gobierno, gracias al aporte de los contribuyentes, remodeló esta plaza. Dora comenta: así es, mira este farol, está a 12 metros de nosotros. Ana comenta: me pregunto, ¿cuál será la nueva altura de este farol? Antes era más pequeño. Si el ángulo de elevación con el que se observa la parte más alta del farol es 53 grados, ¿se puede determinar su altura? ¿Qué dato adicional hace falta para conocer? Bueno, estimados alumnos, con los datos vamos a ubicarlos en la plaza. Nos dijeron que es la distancia entre las chicas y el farol es de 12 metros. El ángulo de elevación es 53 grados. Recuerden que el ángulo de elevación parte de donde ella observa, ¿no?, hacia la punta más alta del farol. Eso se llama la visual. Y con los datos hemos formado un triángulo rectángulo. Tenemos un dato y tenemos el ángulo. Ahora, ¿ustedes creen que es posible hallar la altura del farol? ¿Qué datos necesitamos? Al graficar podemos observar que hemos formado un triángulo de 53 grados y este es un triángulo notable. Por lo tanto, podemos hallar rápidamente los datos de los demás lados del triángulo rectángulo. En este caso, este es 12 metros. Entonces, ¿cuál sería este lado? Este lado, que es el que le he puesto 37, sería igual a 3 por K, que es igual a 12. En este caso, K vale 4, ¿no? Entonces este lado sería 4K, que viene a ser 4, K es 4 por 4, 16. Entonces, de acá, esta altura de este punta más alta del farol hasta más o menos este lado, vale 16 metros. Lo único que nos falta es el dato de cuánto mide Dora, ¿no?, para poder hallar la cantidad exacta. Pero si ustedes se han dado cuenta, ¿qué recursos hemos utilizado para poder hallar la altura de un farol? Simplemente hemos utilizado un ángulo de elevación, ¿no?, y la distancia que tenemos desde la señorita hasta el objeto a medir. Ahora, nos han dado un ángulo de 53 grados, pero ¿qué pasa si no nos dan el ángulo? Si el ángulo no es conocido o no es notable. ¿Cómo podríamos hallar la altura? Para esto, voy a invitarlos a que observen su libro, ¿no?, y vamos a observar las razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿Qué cosas son las razones trigonométricas de ángulos agudos? Las razones trigonométricas de ángulos agudos son las razones obtenidas entre los lados de cualquier triángulo rectángulo al que pertenece. Las razones trigonométricas del ángulo agudo alfa, en este caso, tomado como referencia el triángulo rectángulo del margen. Por ejemplo, vamos a reconocer o a recordar los lados de un triángulo rectángulo. Tenemos el cateto opuesto, ¿no?, es aquel lado que se opone al ángulo, el cateto adyacente y la hipotenusa, que es el lado más largo. Recuerden que a mayor ángulo se le pone mayor lado.
según las comparaciones o las razones con respecto a los lados, podemos obtener 6 razones trigonométricas. El seno está dado por el cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, la cosecante, la cotangente, que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, la secante, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y por último la cosecante, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Según lo que hemos observado, ya estamos en la capacidad de poder resolver esta actividad interactiva. Vamos a esperar que un ratito cargue. No quiere cargar. Listo. Vamos a calcular el seno, el coseno y la tangente del ángulo beta en cada caso. Observemos el triángulo que está de verde. ¿Ok? Este es el ángulo beta. Entonces, ¿a qué es igual el seno? El seno, recordemos que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso sería 6 décimos. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, 8 décimos. Continuamos. La tangente es el opuesto sobre el cateto adyacente, que es igual a 6 octavos. Y así sucesivamente podemos ir llenando cada uno de estos. Muy bien. Acá están muy bien los datos que hemos puesto. Esto lo he puesto X porque no hemos estado. Para optimizar el tiempo no hemos colocado cada uno de ustedes, sino que se le va a mandar como tarea a ustedes para que puedan completar. Pero los datos que hemos contestado están en lo correcto. Muy bien. Ahora vamos a determinar, vamos a seguir, un ratito, vamos a seguir con nuestro texto y lo voy a invitar a observar, ¿no?, cómo hallar las razones trigonométricas de un triángulo, de un ángulo θ de un triángulo ABC. Miren chicos, queremos observar qué es lo que hace falta para poder hallar las 6 razones trigonométricas. Muy bien, la hipotenusa. ¿Y cómo podemos hallar la hipotenusa? Utilizando el teorema de Pitágoras. Muy bien. Así como podemos observar, nos sale que la hipotenusa es igual a 5. Entonces, cuando tenemos este dato, ya podemos nosotros determinar las 6 razones trigonométricas, ¿no? Vamos a observar el siguiente animación. Carretera en ascenso. Muy bien. Al subir un lugar de la sierra encontramos una señal de peligro por la presencia de una pendiente pronunciada en este tramo de la carretera. La interpretación de una pendiente de un 2% significa que en 100 metros de horizontal se suben 2 metros de vertical. En 100 metros de horizontal subimos 2, ¿ok? El valor de ángulo podemos hallarlo utilizando una de las partes del cálculo matemático llamada trigonometría. Existen las llamadas razones trigonométricas que relacionan los ángulos de un triángulo con las medidas de sus lados. Así, el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cálculo de las razones trigonométricas. Se puede utilizar la circunferencia de un radio 1, llamada también circunferencia trigonométrica. Si utilizamos esta circunferencia, las razones trigonométricas quedan así. El seno es igual a la línea de azul. ¿Por qué? Porque la hipotenusa en este caso, ¿cuánto vale? 1. Entonces es igual al cateto opuesto. ¿Ok? El coseno está dado por la línea de color rojo.
¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque este es igual a este lado sobre este lado, pero este lado es la hipotenusa. Y la hipotenusa en una circunferencia trigonométrica es igual a 1. Por lo tanto, es igual al cateto adyacente. Y la tangente es igual a la línea de color de verde. Muy bien. Muy bien, chicos, con esto hemos podido ser bastante didácticos para poder entender las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Recuerden practicar siempre esto para que se quede bien afianzado en su cabecita. Bueno, chicos, conmigo esto es todo. Hasta una próxima oportunidad.